De Cristo, mis hermanos, aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios con ustedes. El tema de hoy lo traigo porque una esposa de un pastor se mudó en los edificios donde yo trabajo, ¿verdad? Y hablábamos y ella me decía que no somos salvos por agua, somos salvos por fe. Y, ¿verdad? Yo le decía, pero la fe tiene que estar en la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del agua? O sea, del bautismo. En Marcos capítulo 1 y el verso 4 en adelante, mire cómo nos habla cuando Juan venía del desierto, ¿verdad? Dice en el nombre de Jesús: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Podemos entender que cuando Juan venía, y esto estaba mucho antes de los apóstoles, estaba bautizando para el arrepentimiento de pecados. Y confesaban sus pecados. Tenemos que entender para qué es el bautismo. Cuando usted se convierte al Señor, cuando usted le da la vida al Señor, usted tiene que venir a las aguas, porque ahí usted va a traer su pecado, ahí usted va a confesar. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña bien claro en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6 de Romanos. Romanos capítulo 6 nos enseña qué es el bautismo. Porque si decimos que cuando nos vamos a arrepentir, vamos a darle nuestra vida al Señor, nos vamos a entregar, como usted quiera de llamarle, tenemos que ir al bautismo. ¿Por qué razón? Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros tenemos que entender que el bautismo que venía predicando Juan el Bautista era para arrepentimiento de pecado, era para perdón de pecado, como dice Hechos 2:38. Y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Cuando él le dijo: por causa de ustedes fue que crucificaron a Jesucristo. ¿Qué respuesta le dio Pedro? Recuerden que Jesucristo le dijo a Pedro: a ti te daré la llave. Recuérdense que él le dijo a los apóstoles: estaré con ustedes todo el tiempo. Y antes de 2:38, versos antes, dice que Pedro estaba allí con todos los apóstoles. A alguien le hubiera dicho: le está haciendo mal. No, Pedro les respondió a ellos: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro y Juan, que venía por el desierto, estaban hablando por el mismo Espíritu, que tiene que haber un arrepentimiento junto con un bautismo. Me acuerdo que renté un local aquí, una iglesia, y fui a usar el bautisterio, y llevaban como 10 años que el bautisterio no se usaba. O sea, botaba agua por todos lados, porque ya el hombre no cree lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando usted se convierte, usted tiene que ir a las aguas para ser enterrado con Cristo en semejanza y ser resucitado en vida nueva. Si usted quiere brincar eso, usted está brincando la enseñanza bíblica. Acuérdense que la Biblia dice que nos mantengamos en la senda antigua, ¿verdad? Y tenemos que entender
En 1 Timoteo 3:16 el apóstol Pablo dijo que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Todo esto que estamos hablando del bautismo es porque Dios encomendó a estos hombres a bautizar. Fíjense que Juan el Bautista venía preparando el camino para Cristo. El camino se prepara ¿cómo? Bautizando es que él iba preparando el camino. Que la gente se limpiaran de su maldad. Cuando venimos a que ya Cristo resucitó, ahora nos bautizamos, pero recibimos algo mayor que dijo el Juan. Yo os bautizo con agua, pero este os bautiza con el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Nosotros no podemos decir no somos salvos por agua, somos salvos por fe, pero la fe ¿en qué tiene usted? Sino en la palabra de Dios. Ahora mismo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, y el verso 12 en adelante, dice el apóstol Pablo, esto fue inspirado por el Espíritu de Dios, dice, en el nombre de Jesús, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, tenemos dos enseñanzas aquí. Dice que todos fueron bautizados en Moisés porque le seguía una nube, que es agua. Había agua a los dos lados del mar que Dios abrió. Estaban sepultados en el agua, hermano. Bebían de la roca que era Cristo. Si el Señor no estaba en el asunto, ni está en el asunto del bautismo, ¿por qué la roca le seguía? ¿Por qué permitió que el apóstol Pablo trayera esta enseñanza de que fueron bautizados? Nosotros tenemos que entender que cuando dice también de lo demás de ellos no se agradó Dios, que Dios no se vaya a agradar de lo que nosotros estamos sintiendo y creyendo. ¿Usted cree? No, la persona no se tiene que bautizar para ser salvo. Bueno, si sus pecados no son limpios y perdonados, no puede ser salvo. Hoy el que se murió en el hospital sin bautizarse, no se vaya más allá de lo que está escrito. Déjele ese al Señor. Usted que está vivo, usted que tiene dos ojos, dos oídos, oiga lo que la palabra de Dios le está diciendo. Usted tiene que ser bautizado. ¿Y cómo se bautizó la iglesia? En el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre dado bajo los cielos en cual el hombre pueda ser salvo. Y el bautismo es para salvación y el nombre de Jesús es para salvación. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que usted le pregunta a su teléfono, a Google, ¿quién lo trajo? En ningún lugar dice que es para salvación. La Biblia dice que el nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, usted está bautizado incorrecto y lo incorrecto no agrada a Dios. Y cuando tiene que huir de la ira que vendrá, como le decía Juan el Bautista a aquella gente, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? No está huyendo con error. Tiene que huir de la manera correcta. Todo el mundo en el libro de los Hechos, toda la iglesia primitiva, todos los primeros cristianos se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Aún el apóstol Pablo, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, y el versículo 16, usted ve que lo bautizaron en el nombre de Jesús. Y Pablo bautizó mucha gente que no eran judíos, porque él fue llamado a los gentiles en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que entender, esto no era para los judíos nada más en el libro de los Hechos. Esto era para todo aquel que llegare al Señor. Nosotros tenemos que asegurarnos que aquel día que el Señor nos llame a juicio, que los libros sean abiertos, usted esté conforme a los libros que están escritos. Yo creo en mi corazón que cuando se abran los libros, se van a abrir los libros que nos dieron para aprender su palabra, para ser corregidos, para ser enseñados. Y si en el libro dice, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, no se bautice en ningún título ni en otra cosa. Y si no se bautizó, Jesucristo dio la mayor enseñanza, bautizándose él que no tenía pecado también. Para que usted sepa que el bautismo es de Dios.
porque en todo está Dios. Cuando se habla del bautismo del agua, ahí está Dios. Su palabra es verdad. Tenemos que entender, mire, en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, porque en el libro de Gálatas 3:27, la palabra de Dios nos sigue hablando del bautismo. Mire, la palabra de Dios está llena del bautismo. No creo que estamos correctos hoy con esta enseñanza de que el bautismo no es necesario. Pues entonces, ¿para qué está en la palabra de Dios? ¿Para qué Dios inspiró a los hombres a hablar del bautismo? ¿Para qué Jesucristo dio el ejemplo de bautizarse Él? Nosotros tenemos que entender, hermano, vamos a seguir la palabra, no los hombres. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, cuando hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Si alguno tiene falta de entendimiento, le pídale a Dios que Dios se lo da. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que esto no era para los judíos nada más, esto era para los griegos, para los esclavos, para los no esclavos, para varón, para mujer, para todo el mundo. Teníamos que ser bautizados en Cristo Jesús. No en otra cosa, sino en Cristo Jesús. ¿Qué es Jesús? Si usted le busca la interpretación del griego, del lenguaje que usted quiera, Cristo Jesús era nada más que Jesús crucificado. Mire, el libro de Marcos 16:16. Marcos 16:16. Y verso 15. Marcos 16, 15 y 16 dice, en el nombre de Jesucristo. Y les dijo, este es Jesús hablando, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren que le está mandando a hacer, que vayan por todo el mundo y le prediquen a toda criatura, pero le está diciendo también que bauticen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, el que crea, el que se bautice, porque se tiene que bautizar, si se va a creer, va a arrepentirse. Ya vimos que Juan el Bautista los trajo al bautismo para perdón de pecados. Vimos que Pedro los trajo al bautismo para perdón de pecados. Vimos que aquellos en Moisés fueron lavados porque fueron por las aguas. Usted sabe que dice la Biblia bien claro. En Primera de Pedro, mire cómo dice la Biblia. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Dice en el nombre de Jesucristo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora, no dice dice nos, que sí, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la expresión de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Créame que si la Biblia dice que el bautismo que corresponde a todo lo que fue enseñado como ejemplo a nosotros fue escrito, nos salva. Si aquellos fueron salvos por agua, porque el agua levantó el arca y lo llevó donde lo tenía que llevar, mas el agua destruyó todo lo que no creyó, todo lo que no se arrepintió, todo lo malo, que es lo que el bautismo hace ahora. Mata el pecado, mata la maldad y nos da
una vida nueva, un comienzo nuevo. Pero aquí nos dice bien claro, no quitando las inmundicias. Usted cuando se bautiza tiene que llevar a una conciencia limpia. Ya fui enterrado, resucitado con Cristo, ahora tengo que vivir en vida nueva. Pero tiene que bautizarse. Y tiene que bautizarse de la manera correcta. Si bautizó en el nombre del amor, lema, Padre, Hijo, no importa, no se bautizó correcto si no se bautizó en el nombre de Jesús. Es el único nombre. Mire, cuando Jesucristo estuvo orando, le dijo, Padre, aquellos que me diste, guárdalos, porque ya Él no iba a estar más con ellos. Y les dijo bien claro en la oración, porque yo le he dado a conocer tu nombre. Jesús dijo que Él le dio a conocer el nombre del Padre a sus discípulos, que era Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. O sea que el Padre no tiene un nombre sobre el de Jesús, porque el Padre tiene el nombre de Jesús, porque el Padre era Jesús hecho carne. Sí creemos en el Padre, sí creemos en el Hijo, sí creemos en el Espíritu Santo, sí creemos que Dios se manifestó. El Dios de nosotros puede hacer lo que Él quiera y seguir siendo Dios. Bautícese de la manera correcta, porque está oyendo este mensaje y no lo quiere alcanzar, porque no lo quiere alcanzar, porque como su tío, su tía, su papá, su abuelo, qué sé yo quién, era trinitario, o era bautista, o era metodista, o era qué sé yo, usted va a bautizarse ahora en el nombre de Jesús, ellos estaban mal. No le estamos hablando a ellos, le estamos hablando a usted. Dios le está trayendo a usted la oportunidad de ser salvo. Bien claro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Jesucristo dijo, ir y predicar el evangelio, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si no se ha bautizado de la manera correcta, peligra su salvación. Dios le cuide, Dios le salve, paz de Cristo. La enseñanza viene porque se me hizo la pregunta, no somos salvos por agua, somos salvos por fe. La fe tiene que estar en la palabra de Dios. Dios le cuide.